Buenas tardes. Soy Javier Peña, gerente del Hospital San Rafael, y queremos darles la bienvenida a este primer acto del programa conmemorativo del centenario del Dr. Hervada. Cuando en abril de 2005 falleció el Dr. Hervada, dejó un importantísimo legado a la sociedad, siendo nuestra justa obligación reconocerlo y recordarlo. Dicen que nadie muere mientras que es recordado y por ello preservar su memoria es nuestro deber de gratitud. El Dr. Rafael Hervada Sandeli será recordado por su afán emprendedor y su contribución a la modernización hospitalaria de La Coruña con la creación del Hospital San Rafael. También fue sobresaliente su perseverante interés por los avances científicos que le impulsó a instaurar el prestigioso Premio a la Investigación Biomédica, que lleva su nombre y que en este año celebraremos su 23ª edición. Mantuvo como seña de identidad su compromiso con el progreso de la sociedad que le tocó vivir, con las carencias propias de la época, y dejó su impronta innovadora en los muy diversos cometidos donde ejerció su liderazgo. El Dr. Hervada fue por encima de todo médico, un médico profundamente vocacional, enamorado de su profesión. Apasionado del trabajo y dotado de una extraordinaria simpatía, destacó por los acentuados rasgos de una atractiva personalidad que irradiaba confianza, vitalidad y optimismo. Competente, amable y generoso, mereció el sincero aprecio, la gratitud y el respeto de sus pacientes y de cuantos le conocieron y los que tuvimos la fortuna de estar a su lado. Especializado en las más prestigiosas escuelas de traumatología y ortopedia, fue impulsor de una medicina del trabajo pionera, poniendo al alcance de oficios con alta siniestralidad laboral sus conocimientos en cirugía general y traumatología. Su desbordante energía la canalizó también al mundo del deporte, una afición mantenida a lo largo de toda la vida que practicó en su juventud y atendió después en su calidad de especialista en medicina deportiva, una titulación entonces novedosa que desarrolló y perfeccionó con entusiasmo. Fue en suma un destacado médico y un hombre singular que entendió la profesión como una permanente escuela humana de entrega, esfuerzo, trabajo y constancia. Quizás su lema podíamos resumirlo en vivir en este mundo para esforzarnos en aprender siempre, para ilusionarnos los unos a los otros con el intercambio de ideas y para aplicarnos a ir siempre más lejos en la ciencia y en nuestro trabajo cotidiano. Y todo además con su alegría y pasándolo bien. Probablemente la pasión y la alegría para hacer las cosas bien son los dos motores más potentes que podemos aplicar para conseguirlo. Con este espíritu y esa escuela que nos legó, conmemoramos el centenario de su nacimiento a través de este programa de actos institucionales, científicos, sociales y una edición especial del Premio Rafael Hervada a la Investigación Biomédica, con el deseo de mantener viva esa llama del recuerdo, de su figura y de su obra. Queremos agradecer en nombre del hospital al grupo de profesionales que han colaborado en la confección y diseño de este programa, a la Fundación Abanca por albergarnos en este magnífico auditorio, muy especialmente también a los insignes expertos médicos que nos brindarán la difusión de su conocimiento en las sucesivas ponencias y hoy muy especialmente a dos referentes mundiales que luego serán presentados en el campo de la cardiología, los profesores Brugada y Pérez Villacastín. Muchas gracias. Y a todo el equipo de cardiología del Hospital San Rafael. Por supuesto, el principal agradecimiento a todos ustedes, a todas las personas que hoy tenemos el honor de que nos acompañen y que constituyen el mejor reflejo de la sociedad a la que nos debemos. Sin más, paso la palabra al doctor José Cuenca Castillo, cirujano cardiovascular del Hospital San Rafael, quien moderará esta primera jornada titulada Muerte súbita y fibrilación auricular, retos actuales en cardiología. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos. En nombre del Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca del Hospital San Rafael de La Coruña, muchas gracias por su asistencia a este primer acto de divulgación médica, primero de los que se van a realizar a lo largo del año, en conmemoración del centenario del nacimiento del doctor Rafael Hervada. El diseño de estos actos tiene como objetivo cumplir y cubrir tres objetivos. El primer objetivo es acercar a la población información relevante de aspectos prácticos de enfermedades importantes. El segundo, que esta información sea dada por referentes internacionales en ese aspecto y en ese campo. Y, en tercer lugar, dar un formato al acto que permita la interacción entre la asistencia y los ponentes que participen en cada uno de ellos. La verdad que en el caso de las enfermedades cardíacas, que es el que nos ocupa en este primer acto,
lo teníamos relativamente fácil, pues además de la insuficiencia cardíaca, tanto la muerte súbita como la fibrilación auricular son dos enfermedades tremendamente importantes y relevantes en la población actual. Y además tenemos la suerte de contar con dos expertos españoles de relevancia y prestigio internacional, como son los doctores Brugada y Pérez Villacastín. Por tanto, para nosotros será relativamente fácil la organización de este acto con esos tres objetivos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestros dos ponentes que han mostrado una enorme facilidad y amabilidad para participar en un acto de este tipo. Tras la presentación de ambas ponencias, abriremos un turno de coloquio en el cual esperamos contar con su participación y además contaremos con la participación de los cardiólogos del Servicio de Cardiología del Hospital San Rafael, con los doctores Gonzalo Peña, José Blanco Castiñeiras y Enrique Iglesias, que nos acompañan en el acto y a los cuales igualmente doy las gracias. Sin más, vamos a empezar con el primer aspecto dedicado a la muerte súbita, a sus causas, a su frecuencia y al síndrome de Brugada. Solo unos pequeños datos para aportar, que posteriormente el profesor Brugada va a abundar mucho en el tema, pero para que tengan una idea aproximada, el 12% de las defunciones que no son de causa traumática, es decir, de las muertes naturales, son de causa súbita. En personas mayores de 35 años, la causa más frecuente de la muerte súbita es el infarto agudo de miocardio, y en personas más jóvenes, tanto las enfermedades del miocardio como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o las alteraciones en la actividad eléctrica, como es el propio síndrome de Brugada o el síndrome de QT largo, son las causas más frecuentes. Hoy, para hablarnos de la muerte súbita, de su causa, de su frecuencia y del síndrome de Brugada, qué mejor que contar con precisamente uno de los autores de la descripción de ese síndrome, el doctor Josep Brugada. El doctor Josep Brugada es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, con la calificación cum laude. Es especialista en cardiología por la Universidad de Montpellier. Entre los años 88 y 91 fue nombrado investigador de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias, así como profesor del Departamento de Fisiología de la Universidad de Limburg, en Maastricht, Holanda. En el año 92, junto con sus hermanos Pere y Ramón Brugada, describieron las características electrocardiográficas de un síndrome que se asociaba con la muerte súbita y que por ello recibió el nombre de síndrome de Brugada, una de las pocas enfermedades, síndromes o técnicas que tienen apellido de un español en la literatura médica universal, que parece así fácil decirlo, pero es de un impacto realmente único. Desde el año 1992 dirige la sección de arritmias del Hospital Clínico, del cual ha sido también director de su área del corazón, director del propio hospital. Dirige la unidad de arritmias pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y la unidad de arritmias del Centro Cardiovascular Sant Jordi también en Barcelona. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Tiene innumerables premios, reconocimientos y becas, de las cuales me gustaría resaltar la que recibió en el año 91, un año antes de la descripción del síndrome, que recibió el primer premio de la investigación en cardiología del Colegio Americano de Cardiología en Atlanta. Tiene más de 300 publicaciones en revistas del mayor impacto en medicina y, desde luego, para mí es un auténtico honor y placer poder presentar al doctor Josep Brugada para que nos hable de la muerte súbita y del síndrome de Brugada. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias, es un placer estar aquí hoy y participar de estos actos de homenaje y esta conmemoración. Es un placer estar con Julián, estar con todos ustedes y poder compartir este rato. Yo, como he visto que básicamente se trataba de difundir, he decidido cambiar un poquito mi presentación, que quizá era un poquito demasiado técnica, he pensado, y he decidido hacer una conferencia mucho más de divulgación y pienso que es más acorde probablemente con el público que tenemos. Y ahí está, le he cambiado el título incluso, ¿no? El corazón, una máquina perfecta que debemos cuidar, ¿no? Porque si la cuidamos vamos a evitar que ocurra lo que estamos hablando ahora, que es la muerte súbita, ¿no? El corazón es único, tenemos uno, no hay dos, no es como otros órganos que tenemos dos, que si uno falla el otro nos ayuda
a continuar. Si nuestro corazón falla, no tenemos otro para suplirlo, ¿no? Corazón es una máquina que lo que hace es bombear sangre, y esa sangre es la que lleva el oxígeno, la que lleva la gasolina a todo nuestro cuerpo, ¿no? Todas las células, todos nuestros órganos necesitan gasolina para funcionar. La gasolina es la sangre porque lleva oxígeno, que es lo que hace que las células funcionen, ¿no? Y la bomba es la encargada de que esta sangre circule. Alguna diapositiva vendrá en catalán, pero vamos, tampoco, no creo que sea ningún problema para los gallegos leer el catalán. Nuestro corazón bombea 5 litros de sangre cada minuto. Bueno, está bien, ¿no? Sí, pero vayan sumando. 7.500 litros de sangre al día, 2.750.000 litros de sangre al año, 220 millones de litros en 80 años, que es lo que de media podemos vivir, un poquito más, pero bueno, eso es lo que tiene que hacer el corazón, y lo tiene que hacer de forma constante, permanente y sin parar nunca, pues si un momento para, nos morimos. Por tanto, es una máquina que debe estar funcionando de forma incansable. No podemos parar y decir vamos a hacer un chequeo de la máquina, la vamos a parar un rato para hacer... No, es que cuando la chequeamos continúa funcionando, porque si no funciona nos morimos. Por tanto, es una máquina realmente fantástica, ¿no? Es una máquina, ahí tienen, que nosotros podemos ver desde muchas formas y que la tecnología nos ha ayudado últimamente a avanzar mucho en cómo mirarla. Esto es un eco tridimensional que se llama, ¿no? Y estamos viendo una válvula, cómo se cierra y abre una válvula. A través de esta válvula es donde circula la sangre. Entonces ya podemos tener ese tipo de visión del corazón desde fuera. Ahí no estamos dentro del corazón, estamos desde fuera y somos capaces de ver perfectamente esa válvula funcionar y abrirse y cerrarse, ¿no? Nuestra bomba, nuestro corazón, es un corazón que tiene que estar latiendo para que esa bomba vaya haciendo ese esfuerzo de ir bombeando todos estos millones de litros de sangre durante nuestra vida. Necesita que alguien le dé la orden de bombear, y esa orden viene del sistema eléctrico. El corazón tiene unas bujías, un sistema eléctrico que hacen que funcione. Y ese sistema eléctrico nuevamente vuelve a ser algo fantástico, un sistema de cableado de este corazón con un marcapaso natural que todos tenemos, que va mandando electricidad y que a través de los cables eléctricos del corazón esa electricidad se reparte a todas las células del corazón para que esta bomba funcione y haga esa función de expulsión de la sangre. Pues bueno, latimos aproximadamente 70 veces cada minuto, 100.000 veces cada día, 36 millones de veces al año, 3.000 millones de veces en 80 años. Nuevamente, tiene que ser un marcapaso muy perfecto para que haga eso, para que sea capaz de latir 3.000 millones de veces en la vida de una persona. Y lo tiene que hacer siempre, no puede parar. No puede parar, pues si para, el corazón se va a parar y nos vamos a morir, ¿vale? Por tanto, tenemos que cuidar todo eso. Además, este marcapaso es inteligente, es un marcapaso que si nosotros salimos a pasear o a correr, se va a acelerar. ¿Por qué? Porque entiende que estamos consumiendo más oxígeno, necesitamos más gasolina para hacer más actividad física, entonces se va a acelerar para que ese corazón lata más deprisa y por tanto circule más sangre y podamos consumir más gasolina. Y si luego por la noche estamos durmiendo, pues el corazón entiende perfectamente que necesitamos poco oxígeno porque estamos gastando poco y por tanto baja la frecuencia y late mucho más despacito. Por tanto es un elemento inteligente, ¿no? Y todo eso lo hacemos a partir de un músculo, que es ese corazón, que él mismo necesita oxígeno para funcionar. No solamente manda oxígeno a los demás, pero él como músculo que está todo el rato funcionando, cada vez que funciona necesita gasolina, necesita ese oxígeno. Por tanto, tiene unas arterias que le alimentan a él para que este corazón pueda seguir funcionando y haciendo esa función de bomba. Por tanto, ya tenemos los tres elementos, la bomba, el músculo, la sangre que alimenta esta propia bomba y la electricidad que hace que esta bomba funcione. Y esos son los tres grandes campos en donde nuestro corazón requiere y necesita que todo esté funcionando perfectamente. Pues si uno de estos tres elementos falla, los otros dos no pueden continuar y nuestro corazón se para. Tenemos múltiples formas de mirar a nuestro corazón. La más sencilla para nosotros, los que nos dedicamos, los electricistas del corazón, nosotros nos dedicamos a la parte eléctrica, por lo tanto somos los electricistas. A los electricistas nos gusta el electrocardiograma porque es el reflejo de la actividad eléctrica del corazón. Y ese reflejo de la actividad eléctrica nos enseña
cómo está funcionando este corazón desde el punto de vista eléctrico. Este es el primer electrocardiograma que se hizo hace ya más de 150 años, ¿no? Fíjense que era un aparato tremendo. Fíjense que tiene una pata metida en una palangana de agua, ¿vale? Porque esto era lo que necesitaban para poder hacer la tierra y poder hacer el registro del electrocardiograma. Necesitabas no sé cuántos kilos y no sé cuánta gente para poder hacer un electrocardiograma. Esto ha cambiado y ha cambiado radicalmente, ¿no? Hoy en día hacemos un electrocardiograma a partir del teléfono, a partir de una camiseta, a partir de un reloj, podemos registrar electrocardiogramas. Por tanto, la tecnología nos está ayudando y mucho en todo lo que es el conocimiento de este corazón, ¿no? Podemos hacer cosas más sofisticadas, podemos intentar saber, oiga, y este corazón que en reposo está funcionando bien, a lo mejor cuando yo hago un esfuerzo no funciona tan bien, mi corazón no se adapta bien a ese esfuerzo, por eso tenemos las pruebas de esfuerzo más complejas y menos complejas que nos enseñan, nos explican si ese corazón, cuando nosotros hacemos un esfuerzo físico, si se adapta bien o no a ese esfuerzo físico y si está funcionando adecuadamente. Podemos hacer lo que se llama medicina nuclear, los SPECs, en donde nos enseña cómo se está alimentando ese propio corazón, cómo ese corazón le llega o no le llega suficiente oxígeno a él mismo para seguir funcionando, y eso nos permite saber si hay alguna anomalía en esas arterias que nutren al propio corazón, ¿no? Podemos hacer ecocardiogramas cada vez más sofisticados, que nos dan más información para saber cómo se mueven las paredes del corazón, cómo si esta bomba está funcionando adecuadamente o no, o tiene algún defecto, como en este caso donde hay una parte del corazón que apenas se mueve. Si fijan, en esta pared de aquí está quieta, esto significa que esta pared está muerta, esa pared ha tenido un infarto, ¿vale? Y eso es lo que nos permite ver este tipo de técnicas. Y luego tenemos los cateterismos, ¿no? Para mirar directamente dentro del corazón, dentro de las arterias. Esto es una arteria coronaria, está opacificada a través de un contraste. Vemos que esta es una arteria coronaria básicamente normal, no vemos ninguna anomalía, ¿vale? O podemos, a través de lo que se llaman los TACs coronarios, ver si esas coronarias efectivamente están normalizadas o hay alguna alteración en alguna de ellas. Por lo tanto, las imágenes han ayudado muchísimo. Todo lo que es la imagen cardíaca ha evolucionado tremendamente en los últimos años y podemos mirar el corazón desde todos los ángulos, desde todas las formas, de todas las maneras, y eso nos ayuda a entender cómo funciona ese corazón y cómo ese corazón tiene algún tipo de problema y identificar ese problema y, por tanto, actuar. Yo les voy a hablar, básicamente, cuando hablamos de muerte súbita, hablamos de infarto de miocardio, ya se ha dicho, y el infarto de miocardio significa arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Bueno, es una enfermedad que afecta a las arterias, la aorta, las carótidas y sobre todo las arterias coronarias. Ahí tenemos una arteria cortada en diagonal y vemos cómo el calibre de esa arteria puede ser absolutamente normal cuando no hay ninguna alteración, por tanto por aquí pasa, circula la sangre sin problema. Cuando empieza a haber algún depósito de grasa en esta pared de la arteria, se empieza a tapar la luz de esta arteria y eso puede ser sin ninguna importancia, como un taponamiento pequeño como esto que no interfiere prácticamente para nada, pero si esta placa de arteria de grasa empieza a crecer y empieza a taponar la luz de la arteria, podemos tener lo que llamamos un ateroma, y eso se ocurre a partir de la aparición de lo que llamamos los factores de riesgo, y no les voy a descubrir nada que no se le hayan explicado muchas veces, pero yo se lo voy a volver a explicar, porque eso hay que explicarlo una y otra vez, y eso es como aquel que te dice después de muchos años, oiga, ¿y fumar es malo? Ya se lo he dicho 42 veces, ¿no? Pero bueno, pues hay que decirlo 43 si es necesario. La arteriosclerosis, junto con los tumores, es la primera causa de muerte en el mundo desarrollado. Por tanto, cuidado, pues no estamos hablando de algo anecdótico, estamos hablando de lo que nos mata, a nuestra sociedad. Nuestra sociedad se muere por arteriosclerosis y se muere por cáncer, ¿no? Y la enfermedad arteriosclerótica puede afectar a 3 niveles, como hemos dicho. Te puede afectar en las arterias coronarias y provocar una angina de pecho y un infarto de miocardio. Te puede afectar en las arterias cerebrales y producirte un ictus, un accidente vascular cerebral. El infarto de miocardio es la primera causa de muerte en hombres. El ictus es la primera causa de muerte en mujeres. Por tanto, estamos hablando de enfermedades tremendamente prevalentes y graves, ¿no?
y luego lo que llamamos la enfermedad vascular periférica, en donde las arterias periféricas, sobre todo las piernas, están afectadas y hay que actuar sobre ellas. Volvemos a tener una coronariografía de un paciente normal, unas coronarias limpias. Esta es la coronariografía de un paciente con arteriosclerosis. Fíjense que este vaso está obstruido. Hay un punto aquí en donde no circula bien el contraste, aparece una obstrucción de este vaso. Esto es una lesión severa de esta arteria. Esta arteria está a punto de taparse, está a punto de cerrarse. Si esta arteria se cierra aquí completamente, toda esta zona de aquí se va a morir, porque no le va a llevar sangre y va a hacer un infarto de miocardio, ¿vale? Ahí tiene una placa real donde la mitad del tubo está tapado, solo entra sangre por esta zona de aquí. Y si además esta placa se rompe, lo que nosotros llamamos una placa inestable, esto va a provocar un infarto de miocardio, se va a tapar completamente esta placa, esta arteria, y se va a provocar el infarto. Y el infarto significa, como decíamos, que hay una zona del corazón que se muere, porque no le llega oxígeno, y ese corazón sigue bombeando, sigue funcionando. Si estás funcionando sin que te llegue gasolina, ese motor, esa parte del motor se quema, se muere, porque no tiene el oxígeno para seguir funcionando. Y cuando se muere una parte del corazón, ¿qué ocurre? Que esa parte se queja. Y se queja en forma de dolor, pero se puede quejar también en forma de arritmias. Y si se queja en forma de arritmias, puede provocar la muerte súbita, ¿vale? Ahí tiene un señor con cara de infarto, ¿vale? Le está dando un infarto, le duele mucho el pecho, ¿vale? Esa es una parte de lo que se está quejando, pero además este señor hace lo que llamamos una fibrilación ventricular primaria. La arteria se la ha tapado, la zona del corazón se está quejando, acaba provocando una fibrilación ventricular y se muere. Eso es la muerte súbita. 40% de todos los infartos no llegan nunca a un hospital. ¿Por qué? Porque en los minutos iniciales del infarto, cuando se tapa la arteria, el corazón se queja en forma de arritmia, provoca una fibrilación ventricular y el individuo sufre una muerte súbita cardíaca, ¿vale? El 80% de todas las muertes súbitas son debidas a un infarto de miocardio. Una arteria que se tapa y el individuo se muere. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a esa progresión? Pues hemos dicho que empezamos con unos depósitos de grasa y todo eso va generando más, hasta que se tapa la arteria. Bueno, pues tenemos una serie de factores de riesgo, algunos que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Vamos a empezar por los que no podemos modificar, la edad. Todavía no sabemos cómo meter el reloj al revés, por tanto, la edad es algo que está ahí. Cuanto mayores somos, cuanto más edad tenemos, más riesgo tenemos de tener arteriosclerosis, de tener enfermedad coronaria. El hecho de ser varón, bueno, como en tantas cosas, pues en otras no, pero en esta sí, el hecho de ser varón, pues mal asunto. Es mejor ser mujer en cuanto a factores de riesgo coronario, porque las mujeres tienen una cierta protección, al menos hasta la menopausia, de tener enfermedad coronaria, y por tanto sabemos que eso les protege. Y luego factores genéticos, ¿no? Si uno viene de una familia que el bisabuelo se murió a los 105, el abuelo a los 104, el padre a los 103, tú tienes 80, pues te quedan 23 seguro, ¿no? O sea que tranquilo, que puedes ir tirando. Si tuvieras una familia que todos se mueren a los 50 y tú tienes 49, pues vamos, habrá que empezar a pensárselo, ¿no? Y esos son factores que están ahí, son los factores, tenemos la genética que tenemos y eso no lo podemos cambiar. Somos padres, nuestro padre, nuestra madre es nuestra madre y hemos heredado de ellos lo bueno y lo malo, ¿no? Por tanto, eso no lo podemos cambiar, ¿vale? De momento, lo del sexo ya veremos más adelante, pero de momento no. En cuanto a los modificables, sí que tenemos ahí una serie de factores que sabemos que suman. Y suman a esos factores no modificables. Y eso sí que somos nosotros que decidimos comprarlos. Fumar o no fumar, esa es una decisión individual. Si usted fuma, usted está comprando números de la lotería para el infarto, que los está sumando a los números que ya tiene de su padre, de su madre, de si es varón o no, de si tiene la edad, no sé qué, pero entonces le está sumando además, va comprando cada mañana, como a la 11, va comprando el número de la 11 para el infarto cada día que usted fuma. Esta es su decisión. Una dieta grasa, bueno, uno come lo que quiere, pues si no quieres comer sano, pues estás comprando factores de riesgo, ¿no? Y luego hay factores metabólicos que uno los tiene o no los tiene, pero habrá que cuidarlos si uno los tiene. Uno no es culpable de ser hipertenso, de tener diabetes o tener el colesterol alto, pero sabemos que podemos cuidarlo, que podemos modificarlo, que podemos tratarlo, que podemos controlar ese colesterol, ese diabetes, haciendo ejercicio.
ejercicio, haciendo una dieta sana, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a ayudar a controlar esos factores de riesgo y, si es necesario, el tratamiento farmacológico que nos mande el médico, ¿no? También hay factores protectores, es decir, factores protectores genéticos, ya lo hemos dicho, ¿no? El individuo ese que toda la familia se muere a los 103 años, pues tiene factores genéticos claramente positivos, o el hecho de ser mujer, ya hemos dicho. Y luego tener una dieta sana. Una dieta sana es un factor protector, tener un poquito de actividad física es protector, alcohol a dosis pequeñitas, un buen vaso de vino negro, un vaso de buen vino negro cada día, ¿vale? Yo siempre digo de buen vino, no toméis vino malo, buen vino, un vasito a la comida, eso es bueno. O el colesterol HDL, que tampoco sabemos cómo subirlo, pero cuando uno tiene mucho colesterol bueno, el HDL, eso es un factor protector, lo sabemos, del infarto, ¿no? Y eso nos permite calcular el riesgo, ¿no? Verde es bueno, rojo es malo. Estos son mujeres, estos son hombres y esto es el riesgo de tener un infarto. Cuanto más rojo, más riesgo de tener un infarto, y eso significa si uno fuma o no fuma, el colesterol y la presión. Pues esto es una variable que, si uno le suma colesterol alto, presión alta, fumador y hombre, pues está aquí malo, muy rojo, mucho riesgo. Si uno es hombre pero tiene una presión controlada, no fuma y tiene un buen colesterol, las posibilidades son muy bajas. Fijaos que en las mujeres hay mucho más verde que en los hombres por ese factor protector que os decía. Por tanto, hay toda una serie de cambios de estilo de vida. Si queremos prevenir la muerte súbita, lo primero que tenemos que prevenir es la arteriosclerosis y el infarto de miocardio, porque es la causa número 1, ya lo hemos dicho. 80% de los pacientes de las muertes súbitas son infartos de miocardio. Por tanto, parar de fumar, disminuir un poco de peso, hacer un poquito de ejercicio, disminuir la excesiva ingesta de alcohol, sobre todo si es malo, disminuir el consumo de sal, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas. Todo lo que os hemos dicho muchas veces. Yo os he dicho que no os diría nada nuevo. Lo que os han dicho, yo os lo repito. Y como lo digo desde aquí, todavía parece que tengo más razón. Pues sí, hay que hacerlo. Esas son las cosas que hay que hacer para el tabaquismo, no hay ninguna duda. Es el factor de riesgo más importante que tenemos, el factor que nos permite reducir más el infarto de miocardio en la población. Si hay una política sanitaria que hay que hacer sí o sí, es que la gente deje de fumar. Es el factor unitario que mata más gente en nuestra sociedad occidental. Al dejar de fumar, el riesgo de muerte de cardiopatía isquémica se reduce a la mitad en 2 años. Al cabo de 10 años es como si no hubieras fumado. Por tanto, hay que dejar de fumar y cuanto antes mejor. El sedentarismo, sabemos que hacer ejercicio moderado reduce la enfermedad coronaria entre un 20 y un 50%. Hay que caminar, hay que subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, hay que acostumbrarse a caminar media horita, 3, 4, 5 días a la semana. Eso es lo que hay que hacer, sudar un poquito. Tampoco hay que ir a hacer maratones, ni ultramaratones, ni esas cosas que están de moda ahora, sino simplemente hacer ejercicio físico más o menos continuado durante la semana para ir manteniendo una forma física estable, y eso nos permite que nuestras arterias se permitan estar limpias, ¿no? La presión arterial, sabemos que reducir la presión arterial lo podemos hacer no solamente con fármacos. A veces nos acostumbramos demasiado, es bien, deme una pastilla, no, pues mira, a lo mejor es más sencillo hacer un poquito de ejercicio, bajar un poquito de peso, y eso es el elemento clásico más importante para controlar esa presión arterial. Lo mismo que el colesterol, una dieta sana, tal. Si es necesario tomar comprimidos, estatinas o lo que sea, se toma, pero en general todos los factores que nos permiten tener una vida más sana nos tienen que permitir mejorar. Fíjense ustedes en este individuo para que vean cómo a veces nos emperramos en los fármacos cuando en realidad podemos hacer muchas más cosas. Este es un individuo que tiene una presión arterial alta. Le situamos aquí, es una presión arterial alta y tiene dos o tres factores de riesgo, 3 o más factores de riesgo, diabetes. Y probablemente es un obeso, es un fumador y tiene un poquito de colesterol. Por tanto, tiene todo el paquete, ¿vale? Y además tiene una presión alta. Bueno, pues este individuo está en zona roja, claramente es un individuo que tiene mucho riesgo de un infarto. Le damos un fármaco y le bajamos la presión, se la bajamos mucho, pero continuamos en zona roja. No hemos mejorado su riesgo, hemos bajado la presión arterial, pero todo lo demás sigue igual. Ahora podemos hacer 2 cosas. Le podemos dar más fármacos, bien, le damos más fármacos y le bajamos todavía más la presión. Estamos en zona naranja, no hemos cambiado nada más. Si a este individuo le decimos que deje de fumar, que baje 10 kilos de peso y le controlamos un poquito el colesterol,
este tío lo vamos a meter en zona verde, ¿vale? Por tanto, cuidado en pensar que es que uno toma pastillas y más pastillas y más pastillas para bajar la presión y que eso te normaliza, cuando en realidad lo que de verdad te baja el riesgo son los otros factores de riesgo y no simplemente la cifra de presión, que tiene importancia por ella misma, pero que no hay que obsesionarse ni que estar tratando exclusivamente. El ejercicio físico, bueno, el ejercicio físico es vida, es salud, es belleza, es alegría, es juventud, es una vida sana, eso no tenemos ninguna duda, pero también puede ser un drama. Y lo hemos vivido en este país varias veces, de gente que aparentemente estaba muy sana, muy bien preparada, y resulta que hacía una muerte súbita en un campo de fútbol, Puerta, Jarque y tantos otros cada fin de semana, en toda esta locura de maratones, ultramaratones que tenemos en este país actualmente, ¿no? Que cada semana estamos enterrando a alguien, ¿no? Pues bueno, pues eso es algo que tenemos que ser conscientes que ocurre, y he empezado diciendo que el deporte es sano, y he empezado diciendo que el deporte es salud. Lo que no debe ser sano ni salud es hacer cosas que no tocan a gente que no toca. Y probablemente no todo el mundo puede hacer un maratón y no todo el mundo puede hacer un ultramaratón. No tiene nada que ver este individuo bien preparado, fornido y guapo de este. Y bueno, pues que se ha engordado un poquito en los últimos 30 años. Ahí siempre se me enfadan las señoras, me digo, este era muy guapo cuando era joven, pero se casó, ¿no? Y entonces, no se enfaden. Se casó, y entonces cuando se casó, claro, tuvo que pagar la hipoteca, 3 hijos, trabajaba todo el día, empezó a fumar, empezó a engordarse, la señora le cuidaba muy bien, y tal, no sé qué. Entonces, cuando tiene 40 años o 45 años, la señora dice, Manolo, estás gordo, ¿no? Entonces Manolo dice, sí, estoy gordo. Entonces la señora le compra una bici para que Manolo vuelva a ser el que era cuando tenía 25 años. Claro, pero Manolo ya no tiene 25 años, y si no le cuidamos bien, este es un peligro real. Pues este individuo normalmente cree que puede hacer lo mismo que hacía hace 25 años. Y coge la bici, y en la primera subida con la bici, Manolo no llega, ¿vale? Por tanto, cuidado, porque este Manolo, que es muy, muy habitual en nuestro país y en muchos países, hay que verlo muy bien antes de que empiece a hacer deporte nuevamente. Pues un individuo que tiene muchos factores de riesgo acumulado, que probablemente sus coronarias no son normales, y que habrá que empezar un programa de ejercicio físico muy, muy, muy cuidadoso para que no tenga un accidente fatal, ¿no? Bueno, tenemos arteriosclerosis que la podemos solucionar a través de los cateterismos, de colocar stents donde están las estenosis. Ahí veis 2 estenosis, ¿no? La arteria que tiene 2 taponamientos, bueno, pues le podemos dilatar con un globito y poner un stent, que es una malla, dentro de esa arteria, para que esa arteria vuelva a funcionar de forma normal. Y luego hay una serie de enfermedades que son las que pueden provocar la muerte súbita en deportistas. Se ha hablado de ella, la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos y que puede provocar la muerte súbita. Fíjense que es la primera causa de muerte en jóvenes de menos de 35 años. Esta es una de las causas clásicas de enfermedad que mata a deportistas, ¿vale? Deportistas que no sabían que tenían esa enfermedad, que hacen el deporte y que durante el deporte hacen una muerte súbita. La displasia del ventrículo derecho, esta es la enfermedad que mató a Puerta, ¿vale? Puerta tenía una displasia y eso provoca que durante el ejercicio se pueden aparecer arritmias y algunos casos graves que provocan la muerte. Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una enfermedad aparentemente benigna que nosotros hoy en día curamos de forma relativamente sencilla con lo que llamamos una ablación con radiofrecuencia, lo que nosotros hacemos en las unidades de arritmias, que buscamos dónde está este cable. De hecho es un cable accesorio, es un elemento que no debería estar y que podemos eliminar, ¿no? Podemos hacer y curar la mayoría de taquicardias, de arritmias que tienen los individuos. Lo podemos incluso hacer en niños muy pequeños. Este es un niño que tenía, fíjense ustedes, 1.520 gramos de peso. Es un prematuro de 32 semanas que yo tuve la oportunidad de operar hace ya 14 años. Era un individuo que estaba prácticamente muerto cuando nació, con una taquicardia incesante, y que hicimos esa intervención con un catéter, y con un catéter pudimos en ese momento curarle y hacer, pues, que hoy tiene 14 años y lleva su vida normal. Esto era impensable hace 20 o 25 años, no teníamos elementos para hacerlo, y hoy en día la ritmología, la electrofisiología ha evolucionado. Podemos curar a esta gente, ¿no? La muerte súbita, ¿por qué se produce? Se produce porque el corazón pierde su ritmo. El corazón, que tiene que tener un ritmo constante, un ritmo bien organizado para poder
bombear adecuadamente la sangre, pues pierde el ritmo. La electricidad se vuelve caótica, se vuelve absolutamente irregular y ese corazón pierde la capacidad de bombear la sangre, y al no bombear la sangre no llega sangre a nuestro cerebro. Como no llega sangre a nuestro cerebro, perdemos el conocimiento, porque nuestras células cerebrales son muy sensibles a la falta de oxígeno, y al perder el conocimiento, en los próximos 10 minutos vamos a morirnos. Para eso tenemos elementos como los desfibriladores que nos permiten controlar ese tipo de arritmias en aquellos pacientes que sabemos que tienen riesgo de tenerlos, y los dispositivos en cardiología han evolucionado mucho y tenemos aparatos para tratar todo, marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, registradores, etcétera. Eso nos permite tratar correctamente nuestras arritmias, ¿no? Les voy a enseñar un vídeo que es un vídeo muy demostrativo. Este chico es un jugador de fútbol de la primera división belga, del Gante. Su hermano se murió súbitamente. Cuando hicieron la autopsia, se dieron cuenta que el hermano tenía lo que se llama la displasia del ventrículo derecho, que es una enfermedad genética. Entonces, como sabían que esto era genético, estudiaron a su hermano, que era y vieron que él también tenía esa enfermedad, pero no había tenido nunca ningún síntoma. Su hermano tampoco, y en cambio se murió súbitamente, ¿no? Entonces él quería continuar jugando y le dijeron que no podía jugar, pero dijo que sí que quería. Entonces le dijo que si quería jugar tenía que implantarse un desfibrilador para que si tenía una arritmia, el desfibrilador actuara. Y así se hizo, se le implantó un desfibrilador y él continuó jugando a fútbol, no había tenido nunca nada, repito, hasta que un año después de implantado el desfibrilador estaba jugando un partido y fíjense lo que pasó. Hasta aquí, se cae redondo, se ha muerto, ahora mismo, está muerto, ha tenido una arritmia, tiene una muerte súbita. Fíjense en sus piernas. ¡Pum! Esto es el choque del desfibrilador. Se va a despertar y quiere continuar jugando. ¿Vale? Este tipo ha hecho una muerte súbita y el desfibrilador le acaba de salvar de su muerte súbita. Si no hubiera tenido un desfibrilador, estaría muerto, porque hubiera tenido la arritmia y no se hubiera salvado. Eso es lo que ha permitido la técnica en todos estos años, ¿no? Por tanto, la muerte súbita puede afectar a cualquier edad, en cualquier momento. Hemos dicho, tenemos más o menos 10 minutos para actuar. Claro, si uno lleva el desfibrilador puesto, como este chico, en 5 segundos se ha solucionado el problema, porque el desfibrilador ya hace el trabajo del médico de guardia, ¿no? Pero si uno no tiene un desfibrilador puesto y se muere, pues tenemos 10 minutos para hacer algo, y hacer algo significa desfibrilar. Y para eso necesitamos un desfibrilador. Y un desfibrilador es un aparato que debería estar en todos lados, ¿vale? Y voy a hacer la broma que hacemos siempre. En esta sala seguramente hay varios extintores. La posibilidad de que uno de ustedes se muera quemado hoy es cero. La posibilidad de que alguno de ustedes haga una muerte súbita, incluyéndome a mí, no es cero. Si alguno de nosotros, incluyéndome a mí, hacemos una muerte súbita, nos vamos a morir porque no hay desfibrilador. Por tanto, ya va siendo hora que empecemos a poner desfibriladores en todos los lugares públicos. Ya va siendo hora que nos parezca normal que haya 8 extintores en esta sala y 24 en este edificio, y que todo el mundo acepte que no haya ningún desfibrilador. Pues ya va siendo hora de que empiecen a aparecer desfibriladores. Bueno, pues nosotros nos hemos empeñado en esto y estamos poniendo desfibriladores públicos en todos lados que podemos. Este es el primer desfibrilador público que hubo en España. Este se colocó en mi pueblo. Yo soy de un pueblecito que se llama Bañolas, de 10.000 habitantes. En Bañolas hay un lago precioso y es un lago en donde se hacen pruebas de remo, y se hizo los Juegos Olímpicos de remo, y se hacen los campeonatos del mundo y cosas de esas. Y en los campeonatos del mundo, ya hace muchos años, pues aprovechando que pusimos este desfibrilador al lado de un extintor, lo veis bien claro, para que quedara bien clara nuestra voluntad. Y este desfibrilador os puedo decir que desde entonces ha salvado 2 vidas. ¿Vale? Está en el club náutico del pueblo, ha salvado 2 vidas porque hay muchos maratones, muchos triatlones y muchas cosas de esas. Pero el hecho de que vayan apareciendo desfibriladores va siendo más frecuente. Hemos conseguido que toda la provincia de Girona sea el territorio cardioprotegido probablemente más grande del mundo, porque la Diputación de Girona se empeñó en cardioproteger todos los municipios de Girona. En Girona hay 224 municipios, algunos de 100 habitantes y otros Girona que tiene 105 o 110.000, y todos los pueblos, todos, absolutamente todos, tienen como mínimo una columna como esta en la plaza. Si vosotros vais de vacaciones a Girona, que os lo aconsejo, porque es la provincia más bonita de España, si vais ahí, en cualquier pueblo, iros a la plaza y vais a ver esto, que es un desfibrilador, y eso lo sabe todo el mundo, y todo el mundo en el pueblo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay en la plaza un aparato que salva vidas, ¿vale? Pues bueno,
Fijaos, estos 4 individuos, pueblecito de 350 habitantes, están jugando al dominó en el bar y uno de los 4 se cae redondo. No tienen ni idea de qué hacer. No han visto nunca una muerte súbita, ni mucho menos un desfibrilador. Pero uno de ellos dice, oye, acaban de poner el aparato ese en la plaza. Y uno dice, voy a buscarlo. Entonces se va a buscar el aparato, llega, y eso cómo funciona, no sé, ábrelo. Entonces lo abren y aquello empieza a hablar. Y como empieza a hablar, les dice lo que tienen que hacer, siguen las instrucciones, y ahí están los 4. Por tanto, les salvan la vida y están ahí sin saber nada. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer en este país, ¿vale? En Barcelona estamos haciendo todo un proyecto de Barcelona Ciudad Cardioprotegida. En Barcelona no sabíamos dónde poner los desfibriladores. En los pueblos es fácil, en la plaza. Pero en Barcelona no sabíamos dónde hacerlo y se nos ocurrió hablar con las farmacias. Barcelona es una farmacia cada 250 metros. Hay 1.048 farmacias. Pues ya está, vamos a poner un desfibrilador en cada farmacia y que todo el mundo sepa que en todas las farmacias hay un desfibrilador. Y eso es lo que estamos haciendo. Cuando estábamos haciendo la primera fase, que eran las primeras 50 farmacias, que son las farmacias de 24 horas, va y un señor se muere en la estación de Sants, delante de la farmacia de Sants. Y la farmacéutica, que es esta chica guapísima, no había visto nunca un desfibrilador, se lo acabábamos de colocar esa mañana, no le habíamos ni explicado cómo funcionaba, pero ya cogió, salió el desfibrilador, cogió y le salvó la vida a ese individuo. Hemos ya acabado la segunda fase con 180 y estamos en la última fase, y es que todas las farmacias de Barcelona tengan un desfibrilador. Lógicamente hay que buscar a alguien que lo pague, todo eso, AXA, Ferrer, distintos sponsors que lo paguen. Estoy acabando ya. La investigación es la que nos permite avanzar, eso es evidente. Todo eso que os estoy explicando, muchas de esas cosas no las sabíamos hace 30 años, no las hacíamos hace 20 años. Todo eso nos ha permitido avanzar, ver, saber que la genética tiene una gran influencia, cada vez sabemos más sobre la genética de las personas y la genética de la muerte súbita. Eso viene el síndrome de Brugada como una de las enfermedades genéticas que se describió hace ahora 24 años o 25 años, junto con mi hermano, y que sabemos que, como el síndrome de Brugada y otras enfermedades, que tienen una base genética y que esa base genética la podemos nosotros identificar a través, en el síndrome de Brugada, a través de un simple electrocardiograma, en otras enfermedades con otro tipo de exploraciones, y nos permite avanzarnos a los hechos, nos permite saber si esa familia es una familia de riesgo y, por tanto, podemos intentar en esa familia hacer las medidas preventivas adecuadas para evitar que esto ocurra. Por tanto, estamos en una nueva era de medicina, es la era de la medicina genómica, en donde la genética nos permite avanzar en el conocimiento de las arritmias, la muerte súbita, la arteriosclerosis, el riesgo, la farmacogenética, todo. Sabemos que tiene un componente genético, no exclusivo, pero que la genética modula y en muchos casos es el que hace que un individuo tenga una cierta predisposición a tener un tipo de enfermedad u otra, un tipo de muerte súbita o no. Y por tanto todo eso es lo que yo creo que vale la pena que sepamos, sobre todo también, y mi mensaje final es, fijaos que yo os he hablado mucho de la responsabilidad de cada uno, de que cada uno tiene mucho que ver con su propia salud, pero no solo con la propia, sino incluso con la de los demás, ¿no? A través de la autorización de los desfibriladores, a través de esa generosidad que tenemos que tener todos de cara a ayudarnos a nosotros mismos en nuestra salud, pero también poder ayudar a los demás en caso de que fuera necesaria. A mí me gusta acabar siempre con esta diapositiva. Sabéis que los catalanes nos gusta construir castillos en el aire de muchas cosas, de muchos castillos, de muchas historias y tal, pero a veces hacemos castillos de verdad como esto. Esto es una maravilla, esto es un 3 de 10, estos son 10 pisos, esto es un fantástico, una construcción que requiere años de entrenamiento para hacerlo, pero siempre me gusta porque para que el pequeño o la pequeña, que suele ser una chica, la pequeña que sube arriba, que la llamamos la enxaneta, para que la enxaneta llegue arriba, tan importante es este de aquí, ¿no?, como este de aquí abajo, porque si no hubiera este de aquí abajo aguantando toda la masa, esto se caería, ¿no? Por tanto, la salud y la muerte súbita, la prevención de la muerte súbita también es algo que depende de todos nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Josep. Al final de la segunda ponencia habrá tiempo para que podáis realizar las consultas que consideréis pertinentes.
Y vamos a pasar al otro tema de la tarde, a la otra arritmia, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia que tiene el impacto clínico más frecuente en nuestro quehacer diario. Se calcula que cerca de 4,5 millones de europeos tienen fibrilación auricular, o bien persistente o lo que se llama paroxística, que significa que aparece y desaparece. Y se calcula que el impacto económico que le cuesta a la Unión Europea la fibrilación auricular está en torno a los 13.500 millones de euros, lo cual la coloca en una patología con un impacto económico importante, pero quizás lo más importante es que la fibrilación auricular altera la vida de las personas de forma significativa. No tanto porque disminuye la capacidad de ejercicio de la persona y la capacidad de actividad, sino porque no correctamente tratada tiene un efecto devastador, que es el provocar embolias. Embolias que en un porcentaje alto afectan a nuestro sistema nervioso central y nos puede provocar ictus, ACVs, isquémicos transitorios o permanentes, con el deterioro grave e importante que tiene la calidad de vida de las personas. Por tanto, la fibrilación auricular es una enfermedad que quizás en muchos momentos se banaliza, pero que tiene un impacto realmente importante. Hoy en día hay muchas alternativas terapéuticas y para explicarnos mejor de qué es y cómo se trata la fibrilación auricular, pues tenemos la suerte de contar con el otro gran experto internacional, que es el doctor Julián Pérez Villacastín. Julián es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en cardiología por la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Fue secretario general de la Sociedad Española de Cardiología desde los años 2009 a 2011. Actualmente es el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid desde el año 2011 y desde el 2000 es el jefe de la unidad de arritmias de ese Instituto Cardiovascular del Clínico de Madrid. Es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y, al igual que el doctor Burada, ha recibido numerosos premios, becas, y tiene más de 120 publicaciones en revistas o libros como primer firmante. Es investigador o coinvestigador de más de 25 estudios multicéntricos y desde hace unos años tenemos la enorme suerte en Coruña y en el Hospital San Rafael de contar con su colaboración y con su trabajo, porque es el director de la unidad de arritmias del Hospital San Rafael de La Coruña. Muchas gracias, Julián, y adelante. Muchas gracias. Doctor Cuenca, muchas gracias por tan amable presentación. Yo no tuve la suerte de conocer al doctor Hervada, pero he tenido la suerte de conocer a su mujer, a sus sobrinos y a la gente del hospital, porque realmente los que me conocen a mí saben que soy bastante tiquis en sentido coloquial, podríamos llamarlo exigente desde el punto de vista profesional. Y cuando vine hace ya tiempo a solucionar el problema de un paciente que me invitó Gonzalo Peña a colaborar con él, pues me quedé encantado. Y es verdad que no tengo que ocultar que me han tratado tan bien y he visto que tienen tan buenos medios y un hospital tan agradable, pues que he decidido efectivamente siempre que puedo venir. Todavía tengo trabajo en Madrid y no estoy aquí todo el tiempo que me gustaría. Bueno, dicho eso, me toca hablar de la fibrilación auricular. Realmente la fibrilación auricular amarga la vida a muchas personas y es una patología que está muy ligada a la edad. Ya sabemos que nos pueden decir que con la edad hay muchas cosas buenas, que tenemos más experiencia, etcétera, etcétera, que nos tomamos mejor las cosas, pero lo cierto es que nos duelen más cosas, que estamos más rígidos y como vemos, como cuando vamos cumpliendo décadas, pues a los 40 años la fibrilación auricular afecta a lo mejor a un 1 o un 2% de personas. Cuando se van cumpliendo 50 ya estamos alrededor del 3-4%. Cuando llegamos a los 60 ya es el 5% de la población. Y cuando llegamos a 70 y 80, pues fíjense, todo esto hace, porque aquí tenemos la edad y aquí tenemos la prevalencia de fibrilación, que podamos decir que casi en España 1 millón de personas puedan tener fibrilación auricular. No crónicamente, pero es que la fibrilación auricular a veces se tiene de manera que aparece y se quita sola y podemos no notarla. ¿Pero qué es la fibrilación auricular?
El corazón, como ha comentado Josep, es realmente maravilloso. Es maravilloso porque tenemos que tiene una serie de estructuras que resisten muchísimo y un sistema eléctrico con un generador de impulsos que es el que hace que salte la chispa y el músculo se contrae. Y se contrae tantas veces que parece mentira. Fíjense en esta estructura, que esta es realmente una amiga nuestra. Esto es un nodo de seguridad. De manera que lo que puede pasar en la parte de arriba del corazón siempre va a estar regulado y no va a afectar a la parte de abajo, que es la parte encargada de bombear realmente, que son los ventrículos. Cuando nosotros hablamos en cardiología de qué tal corazón tiene esta persona, en el fondo estamos preguntando qué tal tiene los ventrículos esta persona. Bueno, pues realmente cuando nosotros tenemos, ya a un paciente que tiene un ritmo normal, lo vemos enseguida en el electrocardiograma, porque el electrocardiograma es un electrocardiograma que da gusto verlo, es un electrocardiograma que el corazón late regular, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Miren, yo cada vez lo explico de una forma más coloquial, y es que si antes veíamos cómo de aquí salía un impulso eléctrico, como puede salir un solo foco de esta habitación que alumbra y que libera la electricidad al resto del corazón, en la fibrilación auricular es una ráfaga de impulsos que puede hacer que el corazón, la parte de arriba, se convierta realmente en una discoteca. Claro, esta discoteca podría ser divertida si no fuera porque esta cantidad tremenda de impulsos pudieran pasar al ventrículo, y la fibrilación ventricular es la que realmente mata. La fibrilación auricular hace que el corazón lata de una forma irregularmente irregular, pero gracias a este amigo, que es el nodo auriculoventricular, pues probablemente 1 millón de personas en España están vivas, porque si nosotros quitáramos este filtro, esto se transmitiría a los ventrículos y se ocasionaría la fibrilación ventricular, que es la que tiene que ser tratada inmediatamente con un choque eléctrico. Nosotros somos capaces de detectar inmediatamente cuando vemos un electrocardiograma si alguien, una persona, está en fibrilación auricular, porque es el electrocardiograma bastante caótico. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues realmente sabemos que hay unas células que están localizadas en una zona del corazón que se llaman las venas pulmonares, que es por donde llega la sangre oxigenada de los pulmones al corazón, que son particularmente irritables, y con la edad, con la rigidez del corazón que conlleva la edad y con cualquier enfermedad que haga que aumente las presiones dentro del corazón, estas células se enfadan realmente y empiezan a disparar impulsos eléctricos. Al principio, si conocen ustedes a alguien que está en fibrilación auricular, les puedo decir que tiene una relación con el sistema nervioso, pero no con el sistema nervioso de cuando uno se enfada, sino al contrario, a lo mejor después de una comida copiosa, cuando está durmiendo, porque es el equilibrio del tono vegetativo, este cambio en el equilibrio del tono vegetativo el que desencadena la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular la llamamos paroxística, porque empieza y se quita sola. Y uno no entiende por qué le pasa eso. Sale a cenar con sus amigos, bebe un poquito de vino y al día siguiente está en urgencias porque tiene fibrilación auricular. Y como ha comentado el doctor Cuenca, no es que se encuentre muy mal, pero crea una sensación muy, muy desagradable. Estamos aprendiendo muchísimo y los datos que les estoy presentando son, por ejemplo, de este año, sobre el sistema nervioso que nos controla. Hay una serie de nervios que varían en todas las personas, lo mismo que las venas del dorso de la mano, todos los tenemos, pero todos diferentes. Pero fíjense que están en lugares tan distintos, y esto ha sido presentado en el Congreso Europeo de Cardiología del año pasado, como el trago, una parte de la oreja que realmente puede tener que ver, y esto cuando uno piensa en acupuntura, etcétera, se da cuenta que algunas técnicas milenarias pueden tener relación con la medicina más contemporánea, pueden tener que ver con este equilibrio o desequilibrio del sistema nervioso que nos gobierna y que gobierna en gran parte el corazón. Está relacionado no solo con nuestro estrés en las suprarrenales, sino con nuestro cortisol, sino que nacemos con unas terminaciones nerviosas que hacen que unos nos tomemos todo más a pecho, como dicen los refranes, más nos repercute en el corazón, mientras que a otras personas les puede repercutir en otros órganos. Pero la fibrilación auricular que empieza y se quita de repente es el inicio, porque si se va dejando,
al final ya no se quita de repente. Tenemos nosotros que actuar. A esto le llamamos fibrilación auricular persistente. Tiene que ir al hospital, tenemos que darle medicamentos o darle un choque eléctrico para quitar esta fibrilación auricular. Y esto empieza a alterar ya el corazón, empieza a hacer daño a la estructura del corazón y el corazón se está empezando a acostumbrar a estar en fibrilación auricular. Tenemos técnicas fantásticas que están ayudándonos a entender mucho mejor la fibrilación auricular, este gran caos eléctrico del corazón. Fíjense cómo podemos meter, cada bolita de estas son electrodos dentro de un corazón real, chalecos que se pueden colocar en la parte del tórax de manera que conozcamos mucho más en profundidad que con un electrocardiograma qué está pasando dentro. Y esto nos ayuda a clasificar mejor las fibrilaciones. Pero cuando ustedes hablen con sus amigos, que seguro que alguien tiene fibrilación auricular, verá cómo en el informe tiene puesto un adjetivo. Y además de poner un adjetivo que puede ser paroxística, persistente, habrá un informe también que hablará de su corazón, de si tiene o no cardiopatía estructural. Esto que se hace con el ecocardiograma generalmente y que nos permite ver si las válvulas están bien, si las aurículas están dilatadas, si el ventrículo se contrae perfectamente. De manera que la fibrilación auricular, lo que tengo yo que transmitirles es que aunque sean ustedes muchos los que están aquí y alguno tenga fibrilación auricular, probablemente no haya dos fibrilaciones iguales, porque será completamente distinta la fibrilación auricular de esta persona joven, de 55 años, que está amargado porque era el que les decía antes, que cada vez que sale a cenar está teniendo episodios de fibrilación auricular que le afectan a él y afecta a su vida familiar porque ya no está bien, se encuentra mal, tiene que ir al hospital, tiene que suspender, estoy hablando de la cena, pero generalmente suele ser el trabajo, las preocupaciones, etcétera, etcétera. O esta persona mayor que puede estar en fibrilación auricular y está muy bien, y está protegida porque su médico le ha dado la medicación adecuada y ella dice que puede hacer una vida normal. Entonces, fíjense qué espectro tenemos de fibrilación auricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vayan ustedes al médico, que vaya la persona que tiene fibrilación auricular al médico, el médico sabe todo esto, sabe que hay un montón de tratamientos y que puede optar por prevenir las embolias, por controlar que ese corazón no vaya muy rápido, por intentar que ese corazón tenga su ritmo normal, su ritmo sinusal, o incluso para intentar controlar las enfermedades que están provocando en algunos casos la arritmia, porque por ejemplo hay alteraciones tiroideas, que la primera manifestación puede ser fibrilación auricular y entonces uno se extraña de que el médico haya captado que al tener las hormonas tiroideas simplemente con el tratamiento del hipertiroidismo se pueda controlar la fibrilación auricular. Pero lo más importante en la fibrilación auricular, como ya ha comentado también el doctor Cuenca, es el problema de las embolias. Porque lo que a uno le puede dejar paralítico, si no matarlo, es una embolia que puede ser tan pequeña como un grano de arroz, pero en una arteria cerebral esto puede ser tremendo, como todos ustedes saben. Y es que el corazón tiene una serie de recovecos, unas zonas que nosotros llamamos orejuelas, en las cuales podemos ver trombitos, y esos trombitos se forman cuando la sangre se remansa. Y en la fibrilación auricular, además de tener una discoteca eléctrica, el problema fundamental es que se pierde la capacidad de estrujar la sangre que tiene la aurícula. No es tanta como los ventrículos, pero es suficiente para que se pueda quedar un trombito pequeño, ese trombito se libere y entonces vaya al sitio menos adecuado, que suele ser muchas veces el cerebro. ¿Qué podemos hacer? Cuando la persona que tiene fibrilación auricular va a su médico, además de explorarle, además de hacerle una serie de pruebas, va a someterle a un interrogatorio y le va a puntuar para poder saber qué riesgo tiene, aun teniendo fibrilación auricular, de tener embolias. Y si el riesgo es suficientemente alto, le va a recomendar que tome anticoagulantes de por vida. No sin antes calcular el riesgo que tiene de sufrir hemorragias, porque los anticoagulantes lo que hacen es que la sangre sea mucho más líquida. Y entonces resulta que si uno tiene una herida, tiene un accidente, tiene un problema, se puede preocupar y pensar que se va a desangrar. Esto realmente es excepcional. La mayor parte de las veces, cuando el médico le recomienda
yo diría que todas las veces que el médico recomienda un anticoagulante es porque ha hecho un balance entre el riesgo-beneficio del anticoagulante y tiene usted muchas más probabilidades de tener una embolia que le deje hemipléjico que tener una hemorragia que le pueda hacer un daño importante. Es verdad que es mucho o es muy frecuente que alguien luego tenga a lo mejor la orina un poco más oscura o que haga un poquito de sangre al orinar, etc. Son hemorragias pequeñitas que alteran la calidad de vida, pero no son preocupantes. E incluso la fibrilación auricular hoy sabemos que no es igual en hombres y mujeres. La fibrilación auricular es una enfermedad de hombres jóvenes y, sin embargo, no de mujeres jóvenes. Ahora, como las mujeres en general viven más, 6, 7 años más o 4 o 5 años más, al menos en España, al final, como es una enfermedad de la edad, cuando uno se va haciendo mayor, en edades de 80 años, el porcentaje entre hombres y mujeres ya se iguala. Pero si hablamos de 50, 60 años, en general, hay siempre más hombres con fibrilación auricular que mujeres. Entonces, esta persona que está amargada y que va al médico y que tiene fibrilación auricular y que ha leído en Internet, el médico le puede decir, bueno, podemos tratar con medicamentos antiarrítmicos. Y uno confía bastante en los medicamentos antiarrítmicos hasta que realmente empieza a conocer los medicamentos antiarrítmicos. No son como la aspirina, es decir, los medicamentos antiarrítmicos no son lo antiarrítmicos que nos gustaría que fueran. Y el médico tendrá en su cabeza una cantidad de situaciones en las cuales los medicamentos pueden ser tomados o no tomados. Simplemente para que tengan ustedes una idea general, en verde están las ocasiones en que se pueden tomar los distintos medicamentos antiarrítmicos dependiendo de lo que tenga en el corazón cada paciente. En rojo, las prohibiciones y en amarillo, las precauciones. Está claro que los medicamentos antiarrítmicos no son un buen tratamiento a menos que sea el único que tengamos. Es verdad que hemos aprendido que todos los factores de riesgo que nos ha comentado hace un momento Josep Brugada sirven para la enfermedad aterosclerótica y también para la enfermedad cardiológica o cardiovascular o incluso se asocian al cáncer, es decir, los problemas como la ganancia de peso, la falta de ejercicio, la hiperlipidemia, pero hay la hipertensión, pero hay algunas relacionadas estrechamente con la fibrilación auricular, por ejemplo la apnea del sueño. Esto que ahora también está tan de moda, pues es verdad que el quedarse sin oxígeno por la noche, que se puede corregir simplemente con este aparato, que será incómodo, pero es muy eficaz, que es la CPAP, realmente disminuye en muchos casos la incidencia de fibrilación auricular, o el perder peso, o controlar la hipertensión, o controlar la diabetes. Pero parece, o parecía hace unos años, que estábamos abocados a seguir intentando descubrir fármacos antiarrítmicos que tomados por la boca en forma de una pastillita solo afectaran a estas células díscolas que les comentaba antes que están en las venas pulmonares y no nos afectaran al estómago, que no nos produjeran mareos, etcétera, etcétera. Bueno, pues afortunadamente se descubrió algo nuevo. Alguien dijo, vamos a pasar unos cablecitos a esas venas pulmonares y vamos a producir una especie de cicatriz de cortafuegos alrededor de cada vena pulmonar y que hagan las venas pulmonares lo que quieran. Si tienen células que se han enfadado y que sueltan impulsos eléctricos, que las suelten para ellas, pero que no se transmitan al resto del corazón. Esto es lo que se conoce como aislamiento eléctrico de las venas pulmonares y ha revolucionado el tratamiento de muchos pacientes, no de todos, pero de muchos pacientes con fibrilación auricular. Entonces, su médico tiene en la cabeza un montón de guías clínicas donde sabe que si fracasan los fármacos se le puede ofrecer, si reúne una serie de características, este procedimiento, la ablación, generalmente para corazones que por otra parte están bastante conservados, bastante sanos, no tienen una enfermedad estructural importante, lo que tienen solo son células díscolas, irritadas, a lo mejor por la edad, 50, 60 años, a lo mejor por la hipertensión. Hay personas que nacen con células díscolas. Estas son las mejores personas para ser tratadas con esta técnica. Y al final nosotros tenemos unos estudios, que no voy a entrar por supuesto porque se podrían ir todos de la sala, pero que demuestran científicamente que incluso la radiofrecuencia en casos seleccionados, o la ablación en este caso, el aislamiento de venas pulmonares, es mejor que los fármacos antiarrítmicos. Y que produce menos complicaciones. Es verdad que a uno le da miedo someterse a una intervención, con todo el sentido del mundo, pero es que los fármacos también tienen complicaciones y a veces es como
pagar una cosa en efectivo o pagarla a plazos. No es tan consciente uno de lo que está pagando cuando toma un fármaco, pero al final, al cabo de un tiempo, le puede producir este fármaco problemas como sucede pues, a nivel tiroideo, a nivel oftalmológico, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta técnica de la ablación de fibrilación auricular, que tiene un nombre tan feo, pero que realmente está siendo utilizada, pues fíjense, en más de casi ya 3.000 pacientes en España, solo en España, y que supone un 20% de todos los pacientes tratados en las unidades de arritmias, como decía el doctor Brugada, por los electricistas, los que somos electricistas del corazón, se realiza en España pues en 50, 55, ya estamos casi en 60 unidades. Unidades de arritmias. Esto que puede parecer bueno, no es tan bueno, porque realmente lo que tiene que haber son unidades que hagan muchos casos, porque esta es la arritmia más difícil de tratar. Es verdad que cuando se trata bien, fíjense, el 90% de los pacientes, y estos son nuestros datos, el 90% de los pacientes, tanto hombres como mujeres, mejora su calidad de vida tras un tratamiento mediante ablación. Es decir, que aunque casi todos dicen que claramente mejor y algo mejor el resto, lo cierto es que lo que nos importa es que peor prácticamente no hay pacientes. Y eso que no es una técnica en la cual acertemos al 100%. ¿Y por qué no es una técnica? ¿Por qué falla la ablación? Vamos a ver, ¿por las complicaciones? Mire, realmente las complicaciones en centros que tengan experiencia estamos hablando de 1,6%. Es verdad que cuando leemos el consentimiento informado, que ahora ya está establecido de forma obligatoria, nos asustamos cada vez que tenemos que someternos a cualquier intervención. Es verdad que no es una intervención banal, porque, ojo, tiene mortalidad, aunque sea muy pequeña, que puede estar en torno al 1 por 1000, pero tiene mortalidad, tiene posibilidad de tener un accidente cerebrovascular durante la intervención, aunque sea muy pequeña, existe. Incluso puede haber luego otras complicaciones más raras, pero estas complicaciones en gran parte se solventan con la experiencia y también con la tecnología. Fíjense lo que les voy a enseñar. Esta parte de aquí es la aguja que está a punto de atravesar la pared del corazón. Fíjense cómo estamos viendo perfectamente dónde tenemos la aguja. Esto no debe pinchar esta parte. Y fíjense cómo acabamos de atravesar esa pared, cómo salen las burbujitas. Podemos dejar la aguja a una distancia determinada de la pared. Esto entre hacerlo a ciegas o hacerlo con tecnología punta o puntera, está claro que tiene que haber diferencias en la incidencia de complicaciones que se tengan en el procedimiento. Pero fíjense, tenemos que aislar las venas pulmonares quemando. Estas bolitas son pequeñas quemaduras que nosotros producimos. ¿Por qué falla la ablación? Esto es un corte de una vena pulmonar, estamos hablando aquí de milímetros, y es un corte y se ha estudiado anatomopatológicamente. Ustedes no pueden entender mucho de esto, pero yo les puedo explicar. Nosotros tenemos que hacer una quemadura que aísle eléctricamente las venas, pero que no traspase esta pared, porque si traspasamos esta pared podemos provocar una complicación. Con lo cual, esta técnica tiene esa dificultad, que es como jugar al 7,5, y más vale que nos quedemos cortos y que no hayamos aislado a lo mejor eléctricamente toda la vena, que nos pasemos con la complicación. Pero muchas veces la técnica falla por la mala selección del paciente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando hemos visto los distintos tipos de fibrilación, lo que suele pasar con los médicos que no tienen mucho contacto con nosotros es que han oído hablar de la técnica, pero claro, mandan al paciente cuando el paciente ya está muy evolucionado. Yo entiendo que cuando alguien está empezando, sus resultados no pueden ser muy buenos con ninguna técnica, y esto sucede con la ablación. Pero entonces mandan a los pacientes con indicación tardía, cuando ya tienen las aurículas alteradas, y cualquiera entonces va a tener peor resultado con la ablación. Aunque se lo manden ustedes al doctor Brugada o a cualquier otro experto, si un paciente está ya pasado, es imposible que se tengan buenos resultados. Entonces, la ablación no debe contemplarse como el último recurso terapéutico. Fíjense, solo dos anécdotas. Una
No van a entender nada, los cardiólogos sí, pero es para comentarles el caso de la chica más joven que nosotros hemos hecho ablación de fibrilación auricular. Además era la sobrina de un actor famoso y parece mentira que estaba incesantemente en fibrilación auricular. Tenía 16 años. Este es un caso claro de células irritables de nacimiento. Esta chica le hicimos la ablación, ningún problema, hace 8 años, lleva 8 años en ritmo sinusal, no ha vuelto a tener fibrilación auricular. Fíjense lo que hace la tecnología. Nos podemos permitir tener las venas pulmonares aquí, el catéter que vigila la electricidad aquí y las bolitas que son las bolitas de quemadura que producimos hasta que aislamos por completo la electricidad. No estamos dando rayos, pero estamos hablando del corazón del paciente. Esta tecnología nos permite estar trabajando en directo sin necesidad de rayos X. Y fíjense la última o una de las últimas tecnologías que se están utilizando en ablación de fibrilación auricular, que quizás oigan hablar, lo que se llama la crioablación. En este caso, ya no es punto a punto, con calor, sino lo que se hace es poner un balón que enfría a menos 50, 60, 70 grados la entrada de la vena pulmonar y fíjense cómo ha producido pues, una especie de cicatriz, de aislamiento, gracias al enfriamiento, a la criogenización. Es decir, es lo contrario del calor. El calor, cuando subes la temperatura, daña, el frío, cuando bajas mucho la temperatura, daña, y entonces esto es lo que se conoce como crioablación. Y ahora quizás las personas que a lo mejor hayan tenido a alguien en relación con un paciente que ha tenido fibrilación auricular se pueden preguntar, ¿y qué es mejor, una técnica u otra? Bueno, pues lo ideal es poder elegir. Es decir, nosotros, cada uno, tenemos nuestra aurícula que es de una forma distinta. Fíjense, esto es una aurícula humana, con 4 venas, pero cada vena es distinta. Pues en este caso irá mejor una técnica concreta que otra técnica concreta. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo importante? Lo importante es que si el paciente es uno de esos pacientes que está amargado por la fibrilación auricular, que tiene un corazón relativamente normal, que han fallado los fármacos, no piense que se ha acabado la vida para él, sino que existe la opción de esta técnica que se llama ablación de fibrilación auricular. 2 diapositivas para finalizar. Les quería comentar hacia dónde vamos. Vamos hacia que muy pronto nos sacarán sangre y encontrarán en la sangre ya no solo factores genéticos relacionados con la herencia de la electricidad del corazón, sino con la herencia de la fibrosis, de nuestra capacidad de envejecer, y podremos utilizar drogas que inhiban esa fibrosis, que es lo que todos queremos y es lo que anuncian muchas veces en la televisión para la piel, pero que realmente nos gustaría tenerlo para todo el cuerpo. Nos introducirán en unas máquinas que ya tenemos hoy disponibles, que son las resonancias magnéticas de alta calidad, que serán capaces de ver la fibrosis que tenemos dentro del corazón, la grasa que rodea nuestro corazón, e incluso serán capaces de descubrir también la electricidad del corazón y ver qué es lo que está alterado. Y podremos neuromodularnos probablemente en un futuro próximo, además de ser capaces de encontrar mejor esas células díscolas incluso en situaciones de fibrilaciones auriculares más avanzadas. Y tendremos dispositivos quizás del tamaño de un piercing dentro de nuestro organismo, que serán capaces de decirnos cómo está nuestro sistema nervioso, de equilibrado o desequilibrado. Y junto con ese reequilibrio utilizaremos mucho más adecuadamente los anticoagulantes, que se utilizarán solo en las personas que realmente lo necesiten. Pero hasta entonces yo creo que podemos decir que realmente la fibrilación auricular es muy frecuente, que amarga la vida y además puede alterar el pronóstico, que los anticoagulantes son fundamentales, que los medicamentos antiarrítmicos no son tan buenos como nos gustaría, pero que la técnica de ablación es algo que hay que tener en cuenta y que funciona muy bien siempre y cuando se seleccione bien a los pacientes, se tenga experiencia en la realización del procedimiento, no es un procedimiento sencillo, se cuente con la tecnología y se consiga
lo que queremos, que es aislar bien venas pulmonares y evitar complicaciones. Que lo que dicen los enfermos al final, cuando estamos hablando de la técnica, dice, doctor, que lo peor que pueda pasar es que me quede como estoy, y esto es lo que queremos. Bueno, muchas gracias por su atención.